Queridos seguidores, algunos de vosotros me habéis oído en los directos y visto en mis redes sociales advirtiendo que las elecciones generales en España están más cerca de lo que pareciera. De hecho, personalmente considero que están a la vuelta de la esquina antes de terminar el año. Y en este vídeo voy a explicar por qué. Aunque aquellos que habéis seguido el canal desde las últimas elecciones catalanas y habéis visto los análisis políticos que hemos hecho de los resultados de las mismas, supongo que ya podéis entender y habéis podido ver por dónde van los tiros, ya que fue exactamente lo que dijimos en este canal después de conocer los resultados de las últimas elecciones en Cataluña. El resumen es muy sencillo. Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, entre muchos otros. El precio para la investidura, todos lo conocemos, ha sido la vergüenza y el deshonor de los indultos y de la amnistía. Vergüenza y deshonor, por otro lado, característicos en este régimen, ahora encarnado en la figura de Pedro Sánchez y las enfermedades oportunistas nacionalistas. Ese era el precio de la investidura, pero hay otros precios para continuar adelante con el gobierno. De hecho, como bien ustedes saben, no se puede gobernar sin la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y la razón por la cual considero que va a haber elecciones generales antes de acabar el año es que el precio para que Junts y Esquerra aprueben los presupuestos generales del Estado no puede darlo Pedro Sánchez por una simple cuestión de la arquitectura institucional de la cual él se ha servido y ha medrado, el estado de partidos, donde los jefes de los partidos son los que mandan y pactan entre ellos, se dan, se quitan y se reparten, y las ambiciones del independentismo. Porque así como Pedro Sánchez necesita a Junts y Esquerra para gobernar, Junts y Esquerra necesitan el independentismo para seguir teniendo fuerza políticamente en España y en Cataluña. Y la tarta del independentismo en Cataluña es una tarta cada vez más cuestionada y que está internamente en un tira y afloja entre Esquerra y Junts. De hecho, en las últimas elecciones catalanas, el verdadero ganador del independentismo fue Carles Puigdemont, y este pretende exactamente seguir manteniendo esa misma línea. Salvador Illa, el Partido Socialista de Cataluña, ganó las elecciones de Cataluña, pero no tenía apoyo suficiente para gobernar. Y ahora mismo Pedro Sánchez, después de que Junts obviamente se haya negado a investir a Salvador Illa y a exigir, que es la clave de todo el asunto, que sea Carles Puigdemont el presidente de la Generalitat, está intentando una investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, y Esquerra Republicana de Cataluña está centrándose pues en lo de siempre, en el dinero, en lo que llaman soberanía económica. ¿Qué sucede? Pues ustedes imagínense lo que le pasará a Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña si inviste a Salvador Illa, Partido Socialista de Cataluña, como presidente de la Generalitat y no a Carles Puigdemont. Y Carles Puigdemont lo sabe. Carles Puigdemont sabe que si Esquerra Republicana de Cataluña pacta un gobierno con Pedro Sánchez en Cataluña del Partido Socialista, el independentismo se va a volcar en Junts y va a dejar de lado Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, hace apenas 13 días, Asamblea Nacional Catalana, una asociación independentista vinculada a Junts, hizo una manifestación, repito, hace 13 días en Cataluña, que básicamente iba por ahí, iba a exigirle a Esquerra Republicana que ni se le ocurriera pactar con Salvador Illa, con Pedro Sánchez y con el PSC, con los socialistas, un gobierno en Cataluña, porque serían vistos como unos traidores. Y muy atentos a lo que va a pasar mañana sábado, muy atentos en la frontera entre España y Francia con Carles Puigdemont. No quiero desvelar más porque seguramente haya que hacer directo, acuérdense, pero muy atentos a lo que va a pasar mañana en la frontera de España con Francia con Carles Puigdemont. Pero básicamente, y en resumen, Pedro Sánchez necesita para gobernar y para ir aprobando los diferentes presupuestos a Esquerra y a Junts. Y después de la amnistía y después de los indultos para que Pedro Sánchez fuera investido presidente, el precio que pone Puigdemont ahora para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente y aprobarle los presupuestos es la Generalitat de Cataluña. Precio que debo decir que yo personalmente consideraba que sí que iba a pagar. De hecho, yo dije, Carles Puigdemont va a ser investido presidente de la Generalitat o entonces habrá elecciones generales. Una de las dos cosas, porque Carles Puigdemont no va a aceptar de ninguna manera no ser presidente, que Esquerra
invista a Illa, encima quedarse fuera y además aprobar los presupuestos a Sánchez. Esa operación es inviable. Y en Esquerra esto lo saben. En Esquerra saben que como se les ocurra llevar a cabo un pacto con Salvador Illa para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y encima se queden con el culo al aire en los presupuestos generales, Esquerra se va al traste en las nacionales y en Cataluña. Por eso están empezando a hablar de renovación, de hacer un congreso para que salgan nuevas caras, etcétera, etcétera. Y esto, queridos seguidores, damas y caballeros, todo lo que acabo de explicar, es precisamente lo que explica el último movimiento de Vox que ha dejado a alguna gente descolocada. Vox ha salido de los gobiernos en las comunidades autónomas donde cogobernaba con el PP, pero no ha forzado, no obstante, la convocatoria de elecciones en dichas comunidades autónomas. Es decir, Vox no quiere volver a las urnas en las comunidades autónomas porque considera que podría tener peor resultado y, sin embargo, sí que necesita lanzar un mensaje político de que ellos, moral e ideológicamente, son fuertes, no son lo mismo que el PP, no están dispuestos a aceptar ciertas cosas como los menas que han aceptado años anteriores el reparto en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Esto solamente se explica si Vox no quiere que haya ningún tipo de elecciones autonómicas, pero sí ve en el horizonte muy cercano unas elecciones generales. Y por lo tanto quiere presentarse en esas generales abanderando el estandarte de ir contra la inmigración, contra los menas, etcétera, etcétera, discurso cada vez más extendido en España. Para una vez pasadas las generales y haber cosechado ya ese resultado, la Cámara de las Autonómicas se queda exactamente igual y si el PP necesita, como va a necesitar, aprobar presupuestos en Castilla y León, etcétera, etcétera, volver a formar gobierno con el PP. Esa es la jugada que ha hecho Vox, que solamente se explica si otean en el horizonte que se vienen unas generales. De hecho, tal es así que Pedro Sánchez le dijo a Santiago Abascal con sorna, sabiendo ambos de qué estaban hablando en el Congreso de los Diputados, que si esto no era un divorcio, una riña de verano, aludiendo a que en otoño podría haber generales y a posteriori realizarse otra vez, es que se van a realizar esos pactos de gobierno entre Vox y PP una vez Vox ya haya cosechado, haya capitalizado esta jugada en las generales. Damas y caballeros, todo cambalaches, triquiñuelas, mercachiflerío y tráfico de votos. En este sistema político, donde los que mandan son los jefes de los partidos, las cámaras legislativas son un mero dibujo, espectáculo del jefe de cada uno de los partidos, lo que cuentan son los pactos entre ellos. Como no hay representación, como no elegimos directamente a los miembros de una cámara que después son quienes vigilan, controlan la ejecución de la ley, ya sea en las comunidades autónomas o en el ámbito nacional, pues me salgo del gobierno, ahora no, ahora sí, ahora pacto, ahora presupuestos, ahora esto, ahora lo otro, sin que tenga absolutamente nada que ver los intereses y las inquietudes del conjunto de los ciudadanos. Eso sí, en todos los casos, siempre aumentando el gasto, aumentando la deuda, aumentando las consejerías, etcétera, etcétera. Señores, esto no es más que una página, otra página de este estado de partidos repartiéndose el poder y las ambiciones entre las diferentes fuerzas políticas, cada una mirando por sí misma. Y yo creo que efectivamente va a haber elecciones generales antes de que termine este 2024, porque Puigdemont no va a aceptar de ninguna manera aprobar unos presupuestos si él no es presidente de la Generalitat. Y muy atentos a lo que va a pasar mañana sábado, por eso me he dado prisa en sacar el vídeo hoy en la frontera francesa. Seguiremos todos los acontecimientos, como siempre, con interés y con inquietud. Y ojo al parche a todo lo que está sucediendo para, en el momento propicio, darles también, a quienes quieran, la alternativa para corregir toda esta vergüenza, este mercachifleo, este tráfico de traficantes de votos, donde al final los ciudadanos no cuentan absolutamente nada. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.